Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy venimos a hablar del tema del momento, la inteligencia artificial. Pero no venimos a hablar como se está hablando, de la IA te va a quitar el trabajo, prepárate, porque si no te vas a quedar en el paro. No venimos a hablar de esa manera. Yo creo que casi todo el mundo sabe que la IA probablemente pues vaya a suplir muchos trabajos, pero también van a surgir muchas oportunidades, es más, ya están surgiendo. Entonces yo quiero enfocar este vídeo de una manera positiva. Una manera en la cual el que vea este vídeo pueda salir diciendo, pues hostia, esto no es tan malo, joder, que me puedo aprovechar de ello, que puedo invertir en ello, que puedo desarrollar en ello, que puedo mejorar mi negocio con ello. ¿Por qué digo esto? Porque veo que todo se está enfocando de una manera bastante catastrofista, de me cago en Dios que me voy a quedar sin trabajo, que esto me va a quitar el trabajo. Tranquilo, hombre, tranquilo. Sí, ¿va a quitar algunos trabajos? Probablemente. Pero esto no tiene por qué ser del todo malo. Porque los trabajos que van a quitar son trabajos que aportan poco valor añadido dentro de la cadena de producción o dentro de los procesos de una empresa. Son procesos repetitivos, procesos que se pueden automatizar, procesos en los cuales realmente el ser humano no aporta mucho. Entonces, al final la IA lo que va a hacer es sustituir todo esto y permitir que los trabajadores se puedan centrar específicamente en cosas en las que realmente los humanos sí que aportan valor añadido. En otras palabras, la IA al final lo que va a hacer es el trabajo aburrido y el humano se va a centrar en apoyarse en esta IA para mejorar procesos, que esto no tiene por qué ser en sí malo y yo veo a la gente demasiado asustada. Así que hoy vamos a hablar de qué maneras podemos aprovechar todo este auge que está teniendo la IA y todo el avance imparable que va a tener. Hay varias maneras de aprovecharse del desarrollo que está teniendo la inteligencia artificial. La primera y la más obvia es aliarte con ella y utilizarla. Y ojo, utilizarla no quiere decir hacer el mongolo con ChatGPT, no. Y ojo con esto que hablo con conocimiento de la causa, porque en una de las empresas en las cuales soy socio, en Rax Labs, que muchos la conoceréis, que es una desarrolladora de software y consultora tecnológica, tenemos un montón de clientes que hasta que tú no te sientas con ellos y les dices, mira, tú puedes hacer estas cosas con la IA, no lo saben. ¿Por qué? Porque se quedan en lo superficial. Y os aseguro que la mayoría de gente se queda en lo superficial. O sea, nosotros hemos hecho consultoría a más de 30 negocios y os puedo asegurar que la mayoría de gente no tiene ni puñetera idea de lo que puede hacer con diferentes herramientas de inteligencia artificial dentro de su negocio. Hasta que tú no te sientas con ellos y les dices, mira, tío, que tú puedes hacer esto. Que puedes tener un chatbot que te automatice la gestión de stocks, que puedes tener la asistencia al cliente con un chatbot 24 horas automatizada. Si tú no te sientas con ellos y le dices, mira, puedes hacer todas estas cosas, la gente no lo sabe. Y como bien os lo digo con conocimiento de la causa porque en Rax Labs estamos harto de verlo. Y si alguno está interesado realmente en todo esto, os dejaré el contacto también ahí en la descripción. Si os interesa ya a nivel personal de aprender de IA o a nivel de consultoría en vuestro negocio, os lo dejaré en la descripción porque es que estamos hartos de ver esto. Así que primera opción, si no puedes con tu enemigo, alíate con él. Es así, señores. De verdad. Muchísima gente no es consciente de la cantidad de tiempo que podrían ahorrar en procesos dentro de su negocio y cómo podrían optimizar muchos procesos sin plantar inteligencia artificial. Y os lo digo con conocimiento de la causa. Más de 30 clientes con distintas herramientas y distintos procesos automatizados totalmente satisfechos, porque además tienen resultados nada más salir. Porque lo que haces es automatizarle procesos y le facilitas la vida. Segunda opción para aprovecharse de todo el crecimiento que está teniendo la inteligencia artificial. Esta es más complicada. Yo lo he hecho porque al final tengo una empresa que se dedica a ello y es desarrollar herramientas alrededor de la inteligencia artificial, ya sea creando la propia inteligencia artificial o creando herramientas que tengan de base otras inteligencias artificiales y que permitan específicamente resolver problemas que tiene la gente. Y ojo con esto porque esto es muy interesante, ya que van a surgir probablemente muchas herramientas, bueno, ya están surgiendo muchas herramientas que en realidad no crean la inteligencia artificial de base, sino que cogen una inteligencia artificial y lo que hacen es adaptarla a necesidades específicas. Y esto tiene mucho valor, cuidado con ello. Porque ChatGPT al final está muy bien en términos generales, pero al final lo que la gente valora es que ChatGPT te resuelve el problema que tú necesitas de manera adecuada y sobre todo de manera precisa. Y esto va a hacer que muchas startups surjan en torno a ChatGPT, que crezcan con la base de ChatGPT y con la tecnología de ChatGPT adaptadas a una necesidad específica y entrenadas con esa necesidad específica. Y aquí hay muchas oportunidades. Como bien os digo, a ver, aquí ya tienes que ser más programador y tienes que tener ciertos conocimientos técnicos, pero hay muchísimas oportunidades en la parte de adaptar
ciertas inteligencias artificiales que ya existen a necesidades específicas que tiene la gente. Ojo con esto. ¿Y cuál es la tercera forma de la cual te puedes aprovechar de la inteligencia artificial y la que probablemente más interesa a la gente? Porque me lo preguntan muchísimo y es una de las causas por las cuales he hecho este vídeo, y es invirtiendo en inteligencia artificial. Esto es algo que siempre que hablo de inteligencia artificial, la gente me pregunta, me dice: Víctor, ¿cómo puedo invertir en esto? La gente está muy interesada en ello. Y en realidad no es muy complicado, es muy parecido a cuando os expliqué cómo invertir en ETFs. Puedes hacer inversión activa de realmente ponerte a buscar qué empresas están desarrollando inteligencias artificiales o tienen herramientas de inteligencia artificial o simplemente pues tienen inversión en inteligencia artificial para tener exposición a ellas. Es una exposición más directa de empresas en concreto que tú estudias y dices: pues mira, me parece que esta empresa es buena y que puede tener potencial. O una gestión pasiva con ETFs. Dentro de la gestión activa os voy a decir las 3 opciones más interesantes basado en un informe de XTB, que muchísimas gracias por prestarme este informe, y que son las opciones que yo creo que son más interesantes de cara a empresas más grandes y más reconocidas que están invirtiendo en inteligencia artificial. La primera opción yo creo que es bastante evidente y es Microsoft, del gigante tecnológico que tiene muchísima inversión en OpenAI y que está interesado en una potencial adquisición, además de tener distintas herramientas en Word, PowerPoint, Outlook de inteligencia artificial. Yo creo que es una opción muy interesante, sobre todo por lo consolidado que está Microsoft y toda la inversión que hay alrededor de inteligencia artificial. Al final yo diría que Microsoft es la empresa con mayor actividad en la parte de desarrollo de inteligencia artificial, así que si queréis tener exposición a una empresa que está bastante consolidada, yo diría que es una de las líderes en el ámbito tecnológico y que además invierte mucho en inteligencia artificial, ahí tenéis la opción de Microsoft. La segunda opción yo creo que también os la podéis imaginar, que es Alphabet, que al fin y al cabo es la matriz de Google, para el que no lo sepa, y que como todos sabéis Google tiene muchas herramientas. Sí es verdad que Google puede ser más interesante que Microsoft en la parte de que más gente utiliza herramientas de inteligencia artificial de Google y tiene más efecto red. Al final Google en todo esto tiene de todo realmente en cuanto a herramientas. Tiene desde asistentes de voz, herramientas en la nube, tiene también editores de imagen, compró DeepMind también en 2014, que es la creadora de AlphaGo. Y además también hay que tener en cuenta que Google está ya preparando un chatbot que estará integrado dentro del propio Google. Ojo con esto. ¿Por qué digo esto? Porque hasta que salió ChatGPT, digamos que lo que en su momento era nuestro ChatGPT era Google. Imaginaos si Google saca un ChatGPT integrado en Google. Ojo que aquí hay una oportunidad interesante, porque ¿cuánta gente utiliza Google? ¿Y cuánta gente utiliza ChatGPT a día de hoy como si fuera Google? Ojo. Y bueno, la tercera opción para invertir en empresas que tienen bastante exposición en IA es Nvidia, que además ahora la vais a tener con descuento porque en el último mes ha bajado bastante, casi un 14%. Una acción que ya sabéis que le gusta mucho a nuestra buena amiga Nancy Pelosi y que, como es evidente y que todos sabéis, tiene muchísima exposición en IA y que es una opción interesante de cara a tener exposición a empresas que están desarrollando o que tienen herramientas de inteligencia artificial. Segunda opción para invertir en inteligencia artificial, esta sin calentarte la cabeza y más con una gestión pasiva. Sería invertir básicamente en ETFs que tengan exposición a inteligencia artificial. Que en realidad pueden ser ETFs más específicos o ETFs más generales, en el sentido de que podemos invertir a lo mejor en el Nasdaq, que al final tiene exposición a muchas empresas que tienen exposición también a inteligencia artificial, es más genérico, diversificamos más el riesgo porque al fin y al cabo vamos a tener más empresas, pero puede ser una opción interesante invertir en un ETF del Nasdaq. Al final el Nasdaq está compuesto de las 100 mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos, entonces estás bastante diversificado en cuanto al riesgo. O lo que podemos hacer es específicamente buscar ETFs que tengan exposición más directa a inteligencia artificial. Un ejemplo podría ser el X-Trackers de inteligencia artificial, que os pondré ahora en pantalla. Este ETF fue lanzado en 2019 y está domiciliado en Irlanda y gestiona activos por valor de 1.559 millones de euros. Y opera con un ratio de gastos totales del 0,35% anual. Decir que este fondo se caracteriza por replicar completamente el rendimiento del índice subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que compra todos los componentes del índice y además las ganancias por dividendos dentro del ETF se acumulan y se reinvierten. El rendimiento en sí del ETF, la verdad que ha sido impresionante. Por poner un ejemplo, desde su creación hasta finales de 2023 lleva un retorno acumulado del 130%. Si miramos el último año, el rendimiento anualizado fue del 68,22% en dólares estadounidenses, pero hay que decir que tiene una volatilidad bastante grande, al final es una nueva tecnología y esto hay que tenerlo en cuenta. Pero ojo, este ETF es bastante general. Si queréis algo nicho, pata negra de inteligencia artificial, os voy a decir otro. Y este ETF sería el LG Artificial Intelligence Usage ETF.
Este es bastante más nicho, tiene menos recorrido que el anterior, pero, como bien os digo, está bastante más centrado en empresas nicho de inteligencia artificial. Os pongo en pantalla también cuáles son las posiciones de empresas más nicho que tienen exposición a este ETF. Pero ojo, esta es mi opinión y os he dado un poco opciones para poder invertir en inteligencia artificial, pero aquí lo más importante es que vosotros hagáis vuestro propio análisis, porque lo peor que podéis hacer como inversores, señores, es hacerme caso a mí. No porque sea malo, no porque sea un mal inversor, sino porque no deberíais ir tomando decisiones de inversión en función a lo que os diga un tío en internet, por mucha confianza que tengáis en él. Tenéis que hacer vuestro propio análisis porque realmente un buen inversor siempre se fía de su propio criterio. Ya sabéis que si os interesa todo este mundillo de los ETFs, que es bastante interesante y que yo de vez en cuando os enseño cómo va mi plan de inversión en Instagram, por si queréis estar atentos, seguidme en Instagram, que sé que muchos no me seguís. Yo utilizo XTB, que te permite hasta 100.000 euros invertir sin comisiones en ETFs. Además, que si no quieres invertir en ETFs, simplemente quieres a lo mejor tener el dinero ahí parado, te da un 4,2% anual. Y menciono esto porque me parece importante, ya que hay mucha gente que lo que hace es guardar liquidez a lo mejor en un broker y no le están dando ningún tipo de rentabilidad por tener su dinero ahí. En el caso de XTB sí que os dan rentabilidad, como os digo, un 4,2%. Y además tenéis una nueva herramienta que os llevo enseñando ya unos cuantos meses, o sea, yo soy el primero que estoy probando esta herramienta y lo llevo probando desde enero y como bien os digo, todos los meses enseño cómo va en Instagram, en las stories, el rendimiento que llevo y son los planes de inversión. Mirad, como sé que os gusta el salseo, os voy a enseñar cómo va mi plan de inversión de ETFs, que al igual que os lo enseño cuando va bien, también os lo voy a enseñar cuando va mal. Como veis, lo tengo en pérdidas con un 0,97%, pero bueno, es normal porque ha corregido el mercado en las últimas semanas con toda la incertidumbre que ha habido. Y bueno, como podéis ver, es muy sencillo de gestionar todo esto. Si queréis añadir un nuevo ETF o buscar otro ETF, pues mira, tenéis aquí un montón. Pero es que realmente un montón. Y los tenéis también específicos de muchos sectores. O sea, es que por poder podéis invertir en un montón de sectores y tener exposición a ello. De muchísimos ámbitos, de muchísimos sectores y además de muchísimos países en concreto. O sea, es que me podría tirar aquí todo el día enseñando ETFs. De todas maneras, si os interesa, os dejaré los links ahí en la descripción. Y como bien os he dicho, a pesar de este vídeo que habéis tenido de IA, próximamente tendréis también un podcast específico con un experto que tenemos en Rax Labs sobre inteligencia artificial, que nos va a dar un podcast bastante más profundo sobre inteligencia artificial. Y nada, señores, no me enrollo más. Muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.